¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Muy amables por acompañarnos desde esta hora, desde este mismo momento, en la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a compartir con ustedes las informaciones de mayor jerarquía dentro del panorama informativo nacional e internacional. Estamos por entrar en ese trabajo acucioso que comienza con el resumen y luego se va desarrollando a lo largo de la primera emisión sobre la agenda del miércoles 12 de febrero. De una vez, siempre lo hacemos en la apertura, les invitamos a que ustedes puedan participar, estar allí presentes a través de sus mensajes, utilizando la red social Instagram. Su dirección la recordamos siempre, luego vamos en el camino renovándola para que la tengan presente, @el_noticiero Televen. Entonces, bueno, comencemos a despejar los caminos informativos y comencemos a presentar el resumen sobre las notas de mayor relieve. Pues bien, el tema de la migración, de los retornados, de los que han llegado al país luego de lo que pudiera llamarse el acuerdo que logró el enviado especial de Donald Trump con el gobierno venezolano. Comenzaron los vuelos. Ayer ya informamos en ese sentido que hace 2 días, el día lunes, en horas de la noche, comenzaba a llegar el primer grupo de venezolanos. 190 fue, para mayor precisión en ese sentido, de acuerdo a la información que se maneja pues oficialmente, por lo menos a través de lo que son medios de información del gobierno y también de portales vinculados a la información oficial. Bueno, pero hay algo interesante en este sentido, ¿no? Mientras desde los Estados Unidos se decía que buena parte de las personas deportadas pues tenían antecedentes criminales y tenían vinculación con el ya emblemático Tren de Aragua, pues resulta ser que las autoridades venezolanas, que han iniciado ciertamente un proceso de investigación, han establecido en términos generales que solo muy pocos, algunos tenían o tienen antecedentes menores. De esto hablaban precisamente ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, donde se estuvo hablando y debatiendo sobre el tema, y también el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Ambos coincidieron en que no había antecedentes ni pertenecían al Tren de Aragua, como han dicho las autoridades. Hablaron también del respeto a su condición humana. Llegaron a Venezuela sin las esposas, sin las cadenas con las que algunos se habían montado en el avión o en los aviones de Conviasa que dispuso el gobierno venezolano para traerlos en el programa o plan Vuelta a la Patria, que se identifica en las aeronaves que volaron hacia los Estados Unidos. Este proceso va a seguir. ¿Cuántos van a regresar? Bueno, no se sabe aún. Es un tema que coordinarán las autoridades del gobierno venezolano con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Deben ser muchos más. Sin embargo, fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? Ya esto se recoge a través de testimonios de medios internacionales de comunicación, donde se habla, también algunos portales hacen referencia a ello, donde se habla de que muchos venezolanos, vista la circunstancia y la resiedumbre de las medidas del gobierno de Donald Trump, pues han decidido y han descartado la posibilidad, incluso por vía ilegal, de cruzar la frontera de los Estados Unidos, donde se ha dispuesto una protección extrema ya para evitar cualquier tipo de irregularidad. Entonces algunos han decidido o quedarse en México, otros han decidido regresar al país. Algunos dicen, de acuerdo a esos testimonios, que pudieran quedarse en Costa Rica, otros en Colombia, en la búsqueda de trabajo. Muchos piensan que regresar al país es una alternativa, otros piensan que no tendrían la oportunidad y las posibilidades de entonces de tener un mejor nivel de vida. Bueno, allí se cruzan los criterios, hay mucha heterogeneidad, mucha dispersión además en los puntos de vista que manejan miles, porque son miles, millones de venezolanos. De acuerdo a la información de Naciones Unidas, se habrían ido del país 7.8 millones, son cifras de ACNUR y de la Organización Internacional de Migraciones. El gobierno tiene una versión diferente. De acuerdo al gobierno venezolano, habrían regresado ya 1.200.000 y que un número parecido es el que queda fuera y que vendría. Bueno, cuestión de criterios, es otro asunto que tendrán que, en este caso, conversarse y plantear.
Lo cierto es lo importante que queremos en este caso colocar en posición apreciable e importante, es que las autoridades venezolanas dicen que los que han llegado hasta ahora no tienen antecedentes criminales de fuerza ni son miembros del Tren de Aragua. Bueno, seguimos. Otra información impactante. Esto no tiene que ver con migración, pero sí tiene que ver con una situación terrible como es la violencia de género contra la mujer venezolana. La organización Utopix dio algunas cifras realmente alarmantes y, como uno suele decir, de altísimo impacto. En este caso habla y hace un registro, un seguimiento que pudiera ser mayor en números, ¿no? Del año 2024, donde registra que ocurrieron 185 feminicidios, muertes de mujeres por agresión de violencia de género. El promedio es una mujer fallecida cada 47 horas. Es el cálculo que ellos realizan. Y junto a esto, pues intentonas o intentos con frustración, también tienen unos números que manejan, de una mujer en intento de frustración de matarle, de agredirla, de asesinarla incluso, de generar una situación realmente repugnante, de una cada 41 horas. Imagínense lo que eso significa. Una exhortación definitiva realiza Utopix a las autoridades para que tome decisiones, tome iniciativas y profundice pues todo el proceso para evitar circunstancias de este tipo, que no es fácil, ¿no? No es tampoco sencillo con una orden o una decisión que se pueda tomar, pero algo debe hacerse porque es realmente alarmante ese número de mujeres asesinadas durante el año 2024, de acuerdo a la información que maneja, que repito, puede ser mucho mayor, decía la organización Utopix. Bueno, vamos de nuevo con temas controversiales. Ayer se generó una discusión en la Asamblea Nacional sobre el tema de los recursos que se entregaron a opositores venezolanos según el criterio oficial a través de la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo Internacional, en sus siglas en inglés USAID. Bueno, volvieron las acusaciones y volvieron a mostrarse en apariencia algunas pruebas, algunos fotostatos de información que maneja el gobierno y que manejan las autoridades sobre la participación de personas de la oposición política en manejando recursos y aprovechándose de ello. Entonces, a la par, también hicieron una vinculación, lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de estos hechos con el intento de asesinato que habrían promovido los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, les acusaron, también involucraron a Juan Manuel Santos, de promover y financiar a mercenarios y terroristas para ejercer o provocar o promover hechos de violencia en nuestro país. Es lo que decía Jorge Rodríguez. Pero junto a ello también pues señalaba nuevamente los nombres de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros más como receptores del dinero que habrían supuestamente tomado para ellos. Dinero que se otorgaba a través de esa agencia internacional de los Estados Unidos, dinero que estaba destinado, era para la ayuda humanitaria de las personas que estaban no solamente en Venezuela, sino también fuera del país, dentro de la diáspora, en situación precaria. Bueno, esa es la acusación. Diosdado Cabello también ayer insistía, así como lo ha hecho en días anteriores, sobre el mismo tema, acusando. Y las autoridades venezolanas, a nivel del Ministerio Público, están esperando alguna respuesta del gobierno de los Estados Unidos sobre la petición de intercambiar no solamente información, sino que aprecie la solicitud que hizo, que evalúe la solicitud que hizo el Ministerio Público de deportación de algunos de estos dirigentes de la oposición venezolana que están en el exilio. Bueno, seguimos con otros temas importantes de esta agenda del miércoles 12 de febrero. Fíjense, ayer Transparencia Internacional, esto es delicado porque de verdad es un asunto de todos, volvió a publicar algunos detalles del seguimiento que hace sobre percepción sobre la corrupción en el mundo. Y en este caso vuelve a aparecer Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo de acuerdo a Transparencia Internacional.
ha bajado en la posición, está en el número 10 de 100 países. El año pasado estuvo el año antes pasado, en el número 13, ahora está en el número 10. Esto está relacionado con el año, con el año 2024. Entonces, dice que el informe de Transparencia Internacional, que esto fundamentalmente se está ubicando o se ubican los hechos de corrupción en la administración pública. Y hay una enorme desconfianza, investigaciones, encuestas que se han hecho sobre la percepción que tiene la gente de la corrupción en el país, que toca buena parte de la estructura de la administración pública nacional. Bueno, continuamos. Otras informaciones. Ayer la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal religió al arzobispo de Valencia, Jesús González de Zárate, como por un periodo de 3 años más, del 2025 al 2028, como lo ratifica como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. El primer vicepresidente es José Luis Azuaje, arzobispo de la ciudad de Maracaibo. Entonces, bueno, siguen sus deliberaciones los sacerdotes, la alta jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana, que por cierto fue hace 2 días señalada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de realizar actividad política, de haberse convertido en un actor político de la oposición. Esa fue la acusación que se hizo. Bueno, seguimos, vamos a reinsertarnos con el tema migratorio. Fíjense lo que llega desde España. El Comité de Ayuda al Refugiado tiene un registro que las nacionalidades que han solicitado asilo con mayor fortaleza en el pasado año 2024 y que aún lo solicitan son las de Venezuela y la de Colombia. Hay más de 66.000 venezolanos que han solicitado asilo en España y más de 40.000 que son de Colombia. Es una tendencia que se viene marcando ya hace bastante tiempo. Entonces, bueno, eso lo está trabajando este comité de ayuda al refugiado y la información viene desde allí. Eso es importante. Entonces, bueno, hay que tomarlo allí en cuenta y reseñarlo como tal. También se supo, regresamos al país, esto tiene que ver con la actividad judicial, que fue suspendida la audiencia para la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, dentro de lo que es la apertura de su juicio, que se le sigue por imputación de la Fiscalía General de la República. Y bueno, esa audiencia y ese juicio se traslada ahora hacia finales del mes de marzo. Bueno, notas internacionales. Alto peligro, corren las horas y los días. Hasta el sábado al mediodía se dan como plazo las autoridades del gobierno de Israel con movilización de su Fuerza Armada y de su ejército nuevamente para que sean liberados los rehenes que tiene Hamás, que detuvo el intercambio y el alto al fuego de acuerdo pues a lo que ellos en algún momento habían trabajado junto con los gobiernos de Qatar, de Egipto y de los Estados Unidos. Esto puede en cualquier momento reanudar la guerra. Y lo que ha dicho ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu es que si no son liberados los rehenes de acuerdo a lo establecido en ese acuerdo y en ese alto al fuego, se reanudará pues el conflicto y irán por lo que denominó la destrucción total de Hamás. Mientras tanto, Donald Trump ayer también insistía en el tema de la Franja de Gaza y el propósito de permanecer en ella, desarrollarla como tal, y el traslado de las personas que vivían allí en esa franja de territorio hacia Jordania y hacia Egipto. Los gobiernos de estos países se han opuesto en forma consistente, clara y explícita de que no están en disposición de estar recibiendo a la población palestina. Es un drama, de verdad que es un drama, y ahora con este ingrediente que agrega el señor Donald Trump, la situación se hace mucho más complicada. Bueno, nos venimos a América. Ayer hubo un recurso de amparo en el juicio que se iniciaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, y bueno, se suspendió el juicio por lo menos en el día de ayer. Hay que ver cuál es la evolución. Álvaro Uribe se presentó, él ha acusado a sus adversarios políticos de ser los responsables de promover algo que cree él ha sido manipulado e inventado como tal. Bueno, también tenemos otra información que tiene que ver con la deportación de migrantes, ¿no? Esto viene en posición clara y definida del Vaticano y en particular en voz del Papa Francisco. Dijo, terminará mal todo esto.
y rechazó la deportación por razones humanitarias de migrantes que han llegado al territorio de los Estados Unidos, incluso con sus familias. Esto lo repudia de manera clara y definida, pues, el jerarca de la Iglesia Católica del mundo. Así que, bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a los deportes. Bueno, inició el playoff de ida por vuelta, ¿no?, de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones. Ocurrió lo mágico, ocurrió lo que muchos no esperaban, ocurrió otro episodio más dentro de la historia del Real Madrid, como es venir de atrás y lograr un triunfo, en último caso cuando yo estaba en agonía el partido, 3-2 al Manchester City en Inglaterra. Eso le da una gran ventaja al retorno cuando habrán de enfrentarse el miércoles de la próxima semana en el Santiago Bernabéu. Pero fue un juego disputado, intenso, fue un juego maravilloso, donde nuevamente el Madrid sacó pues su clase, como dicen algunos medios de comunicación, y volvió otra vez a hacer lo que bien sabe hacer, venir de atrás y triunfar. Bueno, también ganaron el PSG, ganó el Borussia Dortmund, ganó la Juventus. Hoy hay partidos nuevamente, está un partido como el del Bayern de Múnich, que es muy importante. De esto estarán seguramente ustedes mejor informados en el segmento deportivo de la primera emisión del noticiero de Televen con Antonino.